Vamos a orar. Querido Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra. Abre nuestro corazón. Señor, predicar acerca de ti es algo imposible, porque podemos predicar lindos sermones los seres humanos, pero transmitir un mensaje solamente viene del Espíritu. Y Señor, por eso yo te pido que tu Espíritu se manifieste y se haga claro a nosotros y podamos tomar decisiones para ti. Especialmente, Señor, te pido por los jóvenes que están viniendo a esta iglesia, que ellos entiendan que la iglesia cristiana nació con jóvenes. Todo movimiento que usaste en la historia nació con jóvenes. Por lo tanto, terminará con jóvenes también. Te pido por los adultos también que estamos aquí, para que podamos entender, Señor, de que a pesar de que ya quizás somos más viejos, todavía hay un plan que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a unirnos en finalizar tu obra. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Hechos y quiero comenzar con la lectura bíblica que está en Hechos 1, 12 al 14, que dice así: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Está en la pantalla. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con las hermanas, con los hermanos de él. Jesús se había ido y les había dicho a los discípulos que suban a Jerusalén a esperar la promesa. Y que cuando ellos reciban la promesa, iban a ser testigos de él a todo el mundo. Un poder los iba a acompañar para sacudir el mundo. Y tengamos en cuenta que estas personas eran 12 pescadores sin formación académica. Eran 12 pescadores que habían sido relegados en la sociedad. Pero Dios les dijo que iban a sacudir el mundo. Y yo quiero hacer esto en claro porque yo creo que no tendríamos simplemente que venir a una iglesia para escuchar un lindo sermón. Tendríamos que venir a la iglesia para preguntarle a Dios cómo podemos sacudir el mundo. Y Dios dice que no necesitamos mucho. Lo único que necesitamos es pedir el Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que este grupo de pescadores que venían de diferentes condiciones sociales, de diferentes familias, incluso de diferentes corrientes políticas dentro del pueblo de Israel, ahora aparecen aquí, dice que estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Y si nosotros analizamos el libro de Hechos, que es lo que vamos a analizar en esta serie de sermones que sigan, vamos a ver que esta palabra unánimes aparece mucho en Hechos. Estar unidos. Ahora, es interesante que poco tiempo antes, esa no era la situación de los discípulos. Y vamos a Lucas 22, 24 al 28, está en la pantalla el texto. Acá estamos en el contexto de la cena, la última cena que Jesús estaba haciendo con sus discípulos en la Pascua. Jesús estaba por morir. Y fíjense lo que pasaba con los discípulos en esta última cena. Esto era 50 días antes del versículo que recién leímos. Dice, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se señorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve, pero vosotros son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vuelvo a repetir, fíjense, estos discípulos que estaban unánimes en oración en el día del Pentecostés, ahora o antes del Pentecostés, 50 días antes, estaban en la presencia de Jesús luchando para ver quién era qué, quién era el mayor. ¿Qué fracaso Jesús había tenido? Después de 3 años y medio caminando con los discípulos estaban en la antesala de la muerte de Cristo y todavía no habían entendido nada. Eso me habla de la paciencia de Dios. No quiero hablar tanto de los discípulos, sino hablar de quién es Jesús. Mira Jesús a las personas que utilizó. Personas que hasta el momento antes de su muerte estaban luchando para saber o luchando para entender quién era el mayor. Y Jesús le dice, miren, ustedes están equivocados, no puede ser así. Tiene que ser de otra forma. El que quiere ser grande, tiene que ser el más chico. Claro, pero a los discípulos eso le entraba por una oreja y le salía por otra. Era muy lindo lo que Jesús decía, pero Jesús sabía que lo que estaba diciendo, ellos no lo estaban escuchando, o sea, lo estaban escuchando, pero no lo estaban entendiendo. Recién lo iban a entender después. Los discípulos estaban con Jesús, pero todavía no entendían. Y ahora quiero que Jesús les dijo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús le dice, miren, ustedes son un desastre, no entendieron nada. Yo estoy por morir y todavía se están peleando. Pero hay algo que tienen de bueno. ¿Y qué es lo que tienen de bueno? Que han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Y sabes qué? Dios no te obliga a que entiendas. Dios lo que te pide es que permanezcas con Él. ¿Cuándo? En sus pruebas. Y eso es importantísimo. Si permanecemos con Jesús en las pruebas, tarde o temprano entenderemos. El gran problema es que nosotros muchas veces ante las pruebas, enseguida damos pasos atrás y nos queremos ir para otro lado, queremos cambiar el camino porque pensamos que las pruebas no vienen de Dios. Y la Biblia me dice que nosotros entramos al reino de los cielos solamente a través de pruebas. Entonces Jesús te dice hoy a ti y a mí, Joel y Iglesia de Collegiale, ustedes son un desastre. Pero no se hagan problema. Tienen algo bueno, que han permanecido conmigo en mis pruebas. Y si ustedes permanecen conmigo en mis pruebas, tarde o temprano van a entender. Si ustedes permanecen conmigo en mis pruebas, tarde o temprano van a sacudir el mundo. Una persona puede haber seguido a Jesús 3 años y medio y todavía no entender. Una persona puede estar sentada en una iglesia, venir todos los sábados, ser maestro de escuela sabática, ser anciano, ser pastor, ser presidente de una conferencia y todavía no entender. Porque no es suficiente caminar junto a Jesús. Debo permanecer en las pruebas. Y si permanezco en las pruebas, entonces tarde o temprano voy a entender. Ahora, ¿qué fue lo que determinó el cambio de los discípulos? ¿Por qué 50 días antes los discípulos estaban luchando por quién era el mayor y después pasan 50 días y ahora los discípulos, esos mismos que luchaban, estaban unidos en oración y estaban unánimes en un mismo sentir? ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué fue lo que cambió la actitud de los discípulos? Pregunto, ¿qué fue? Hubo una sola cosa. Los discípulos pasaron por el Calvario. Los discípulos siempre habían estado viendo a Jesús en un trono. Y saben que muchas veces nosotros usamos la iglesia de la misma manera. Nos gusta la iglesia por el hecho de que de alguna manera esto ha llegado a ser un sistema bastante grande, una institución religiosa bastante grande, que a través de esta institución nos podemos realizar como personas. Por ejemplo, el muchacho o la chica que le gusta cantar puede estar cantando aquí en la plataforma y mientras está cantando se imagina que es una estrella de televisión. Por supuesto, no va a hacerlo en la televisión porque no puede competir con ese mundo, pero acá tiene un submundo que quizás puede ser una estrellita. Está el pastor, que puede ser un pastor
de una iglesia que afuera quizás no puede ser un CEO, pero en una iglesia grande, una iglesia que tiene mucho dinero, una iglesia que tiene muchos proyectos, se siente como el CEO de la iglesia y claro, no va a ser un CEO de una empresa, pero cuando viaja en avión y cuando va con todo, le encanta hablar de todo lo que hace, le encanta contar todos los logros que hace y de alguna manera juega que es un CEO de la iglesia. Porque a nosotros nos gusta sacar a la cruz de nuestras perspectivas y solamente queremos ver el trono. Y podemos poner un trono en todos lados. Es más, el trono nos atrae a todos. Pero el problema es que la dinámica de la Biblia me dice que si yo quiero ser un verdadero cristiano, tengo que permanecer con Jesús en las pruebas para llegar al trono. Y si yo quiero estar con Jesús en el trono, tengo que pasar por el Calvario, tengo que pasar por la cruz. Y cuando los discípulos pasaron por la cruz, se le empezaron a pulverizar las ideas que tenían de Dios, porque tus ideas de Dios no son Dios. Lo que nosotros necesitamos entender es quién es Dios. Y solamente se lo puede entender a Dios a través de la persona de Jesucristo y a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y por eso el Calvario para los discípulos fue la crisis más grande de su vida. Porque todas sus ideas de tronos quedaron allí pulverizadas. Ahora Jesús les proponía a los discípulos un trono mucho más grande que el que ellos soñaban. Pero ese trono ninguno de los discípulos lo pudo tener, pero lo tendrá. Vuelvo a repetir, para llegar al trono, primero hay que pasar por la cruz. Los discípulos debían cambiar su idea de Dios, y no solamente cambiar su idea de Dios, sino que cuando cambien su idea de Dios iban a cambiar también su idea con respecto a sí mismos. Y eso es lo que nosotros debemos también entender. No solamente debemos conocer a Cristo, pero cuando conozcamos a Cristo realmente como es, cuando conozcamos a Dios como es, eso va a tener una repercusión en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y eso va a tener una repercusión en cómo nos relacionamos con los demás. Y ahora fíjense lo que hicieron los discípulos en el aposento alto. Dice así: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras de que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no había trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo ellos pudieran atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. ¿En qué meditaban ahora los discípulos? En su vida pura y santa. ¿En la vida pura y santa de quién? De Jesús. Entonces, cuando meditaban en la vida pura y santa de Jesús, dice que por adentro decían: no me interesa pasar por ningún sacrificio si ese sacrificio y esa prueba me va a hacer reflejar el carácter de Cristo. Los discípulos comenzaron a entender que no eran las actividades de la iglesia lo que los salvaban, no era el hecho de caminar con Jesús meramente lo que los salvaban, sino que era Jesús mismo el que los salvaba. Y el gran problema es que nosotros hemos tenido en las iglesias cristianas es que pensamos que cuando estamos activos en la iglesia estamos bien con Dios. Y hacemos de las actividades de la iglesia nuestro Salvador. Y perdemos de lado o perdemos de vista conocer a Cristo. Y el centro de la verdadera religión es una persona, es Jesús. Es parecernos a Él. Es desear o sentir un privilegio que si Él me llama a estar colgado de una cruz con Él, ese es el privilegio más grande. Parece mentira, parece medio masoquista. Pero el verdadero discípulo de Jesús se siente bienaventurado cuando Dios lo llama a pasar por las mismas pruebas que Jesús pasó. Pero ante las pruebas, muchos se vuelven para atrás. Pero Jesús dice, si tú, como le decía a los discípulos, si ustedes y yo permanecemos en las pruebas, tarde o temprano entenderemos. Sigue hablando, describiendo Hechos de los Apóstoles, lo que pasó en el aposento alto. Dice, los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Y quiero que presten atención a esto.
poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice, poniendo aparte ¿qué? Toda diferencia, todo deseo de supremacía. Yo les hago una pregunta. Ellos pusieron aparte toda diferencia antes de recibir el Espíritu Santo o después de recibir el Espíritu Santo. ¿Antes o después? O sea, vamos a decirlo así, perdón, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Antes del Pentecostés o después del Pentecostés? Antes. Antes. Esto me dice algo muy interesante. Porque a veces nosotros queremos que el Espíritu Santo nos tome y que entonces haga una obra, así que yo voy a estar como un sonámbulo haciendo todo lo que el Espíritu Santo me dice. Pero quiero decirte que cuando el Espíritu Santo te empieza a llenar, tú vas a tener que tomar decisiones conscientes que son muy, pero muy incómodas. Muy, pero muy incómodas. Poniendo aparte toda diferencia y todo deseo de supremacía. Los discípulos, para poner aparte toda diferencia y todo deseo de supremacía, ¿qué tienen que haber reconocido? Que tenían deseo de supremacía y que tenían diferencias. Porque yo no puedo poner aparte diferencias si no sé que tengo diferencias. No puedo poner aparte deseos de supremacía si no reconozco que tengo deseos de supremacía. Ahora, ¿quién les reveló que ellos tenían deseos de supremacía? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando ellos contemplaban la vida pura y santa de Jesús. Porque cuando tú contemplas a Jesús, no puedes ver más que basura dentro de ti mismo. Cuando tú contemplas a Jesús, no hay lugar para el orgullo. Lo único que puedes ver es que hay problemas dentro de tu corazón. Pero a nosotros nos encanta estar activos en la iglesia, sobresalir y después de sobresalir presentar un informe de todo lo que estamos haciendo por Jesús y de alguna manera decimos, qué buenos que somos. Y está muy lindo. Y decimos gracias a Dios y todas esas frasecitas que nos hacen parecer humildes. Pero realmente en el interior queremos estar en el trono, queremos estar en el centro. Y los discípulos en el Calvario empezaron a entender que Jesús no venía a salvarlos de los romanos, sino que Jesús venía a salvarlos de ellos mismos. Si queremos sacudir al mundo, y yo creo que nosotros podemos, si no, no estaría predicando esto, hermanos. Me parece que sería un juego si estaría predicando esto para hacer un lindo sermón. Nosotros, si nos proponemos, o sea, Dios se propone, Dios ya se propuso, pero si nosotros queremos, este grupito de gente puede sacudir el mundo. Pero para sacudir el mundo, primero tenemos que contemplar a Cristo. Y cuando contemplemos a Cristo va a ser muy incómodo, porque Cristo me va a presentar una cruz. Y cuando Cristo me va a presentar la cruz más fea, es reconocer que en mí hay deseos de supremacía, que en mí hay diferencias, que yo quiero ser el centro. Y ahí tiene que venir una actitud consciente. No te va a tomar, como decía, el Espíritu Santo no te va a tomar inconscientemente y un día vas a caer y abrazarte con tu enemigo. No, vas a tener que tomar una decisión de permanecer unánime en oración con tu enemigo, porque los discípulos entre sí se peleaban. Y por eso Jesús, para demostrarte que esto es una realidad que se puede vivir, cuando eligió a Mateo, un publicano, defensor de los romanos, estaba pensando en ti. Y cuando eligió a Simón el Celote, que era un terrorista que estaba en contra de los romanos y que odiaba a los romanos desde sus entrañas, estaba pensando en mí. Entonces Jesús estaba pensando en Joel y en ti. Cuando elegía a Mateo y a Simón. Y Jesús estaba diciendo, yo voy a demostrar que con mi poder Mateo y Simón pueden orar juntos y estar unánimes. Y un día juntos pueden transformar el mundo. Pero Mateo y Simón tuvieron que tomar una decisión. Hubo un solo discípulo que no quiso tomar la decisión para avanzar y se tuvo que colgar de un árbol. Lo que Dios quiere es que tú y yo
nos demos cuenta de que hay un problema y que el mayor problema es el orgullo. Y ahora quiero hacerte un test para identificar el egocentrismo y el orgullo. Tú responde en tu mente, no lo vas a... Respondamos en nuestra mente. De acuerdo a lo que respondas, tú vas a poder identificar si eres una persona egocéntrica o orgullosa. Va la primera pregunta. ¿Estoy dispuesto a regocijarme por el éxito de mis hermanos? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Son mis buenas obras motivadas por el deseo de impresionar a los demás? ¿Sí o no? Tercera. ¿Me ofendo fácilmente y tomo las cosas de una manera personal? ¿Sí o no? De paso, cada sí está diciendo algo, ¿eh? ¿Me pongo celoso cuando alguien capta más atención que yo? ¿Sí o no? ¿Me exaspero y no puedo olvidar cuando alguien es descortés conmigo? Va la otra. ¿Soy sarcástico con respecto al éxito de otros? ¿Saben qué es sarcástico, no? Sí, pero... Sí, está bien, lo hizo bien, pero... ¿Me gusta vestirme llamativamente? ¿Me preocupa mucho lo que la gente piensa o dice de mí? ¿Me cuesta reírme de mí mismo? ¿Estoy dispuesto a dejar de ver mi programa preferido de televisión para ayudar a alguien? ¿Me molesta que gente sin educación participe en mi iglesia? ¿Considero que mi cultura es superior a otras? Y va la última pregunta que creo que es la más importante. ¿He contestado no a todas estas preguntas o alguna? Y si has contestado no a alguna, quiero decirte que tienes un serio problema de orgullo. Porque nos encanta, yo sé que, ay no, yo no tengo ese problema. O sea, la negación de la afirmación de estas preguntas, de alguna manera muestra tu egocentrismo y orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo le encanta disfrazarse. Le encanta disfrazarse especialmente en una iglesia. Todos, y quizás puede ser que tengas alguna pregunta que no sea, pero todos, la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos esos problemas que dicen las preguntas. No me digas a mí que cuando una chica se compró el mismo vestido tuyo y que era muy lindo y aparece el mismo sábado en la misma iglesia, no te das una cosquillita. Y dices, ¡ay, qué lindo! No me lo digas, porque no te creo. No te creo porque soy ser humano como vos. No, yo no me pongo celoso de un vestido de una chica, porque no, pero sí me pongo. ¿Qué pasa si alguien viene y dice, ay pastor, pero ese pastor qué bien que predicó, nos gustaría que lo traiga más seguido, porque que cambie un poquito con usted también, que rote un poco con usted? Viene una cosquillita enseguida, que no nos gusta. Ese es el orgullo y tenemos que reconocerlo. Los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús y trataron de esconder ese orgullo, trataron de disimular ese orgullo, pero la cruz llegó a ser tan revelante para ellos, fue una obra tan reveladora que llegaron a decir, no, ya nos damos cuenta que tenemos un gran problema. Hay un problema en nosotros y en nuestro corazón están en potencia todos los pecados. Y por eso cuando yo reconozco que en mi corazón están en potencia todos los pecados, ya no puedo criticar a nadie. Ya no me puedo sentir superior a nadie. Y eso fue el cambio que tuvieron los discípulos. En 50 días, no fue que no entendieron nada. Jesús fue sembrando semillas por 3 años y medio, pero no entendieron nada. Pero llegaron al Calvario y el Calvario hizo que esas semillas empiecen a brotar por medio de la obra del Espíritu. Y entonces pudieron transformar al mundo. ¿Cómo se disfraza el orgullo en una iglesia? Detrás de un celo por Dios, generalmente. Cuando ustedes vienen esas personas muy celosas por Dios, van a ver ahí una persona orgullosa.
Otra es criticando con argumentos religiosos a aquellos que proponen reavivamiento y reforma. La otra es mostrando un gran celo por las formas. Les doy un ejemplo bíblico. En Jesús, ustedes saben, Jesús había sanado al paralítico de Betesda en sábado. Y entonces dice en el versículo 15, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas ¿cuándo? En el sábado. Fíjense, tenían un gran celo por el sábado. Y querían matar a Jesús, al Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero estos judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos, cuando querían criticar a Jesús, decían, Él se hace igual a Dios y nosotros amamos y veneramos a Dios. Jesús está pisoteando el sábado, que por siglos lo hemos guardado y que hemos dado nuestra vida por ser fieles en el sábado. Ahora lo está pisoteando. Un celo por la forma. Y ese celo por la forma escondía orgullo. ¿Cuál era el problema que tenían estos judíos con Jesús? Pregunto, ¿cuál era? Envidia. Tenían envidia. ¿Quién era Jesús? Era un jovencito, un carpintero, vestido muy humilde, que no se había formado en ninguna universidad, que no había estudiado en ningún seminario de teología, y ahora la gente lo estaba siguiendo y daba clases de teología que ellos nunca habían podido dar. Porque ¿saben qué? Jesús no hablaba de teología, Jesús hablaba de vida. A Jesús no le interesaban las definiciones abstractas filosóficas. A Jesús le interesaba la gente. Y esa fue la diferencia. Ahora, quiero hacerles unas preguntas. ¿Puede una persona con las siguientes características ser un discípulo de Jesús? Una persona que se ofende fácilmente, ¿puede ser discípulo de Jesús? Una persona peleona, ¿puede ser discípula de Jesús? Una persona con mal genio, ¿puede ser discípulo de Jesús? Una persona vengativa, ¿puede ser discípula de Jesús? Una persona criticona, ¿puede ser discípula de Jesús? Una persona orgullosa, ¿puede ser discípula de Jesús? Una persona ambiciosa, ¿puede ser discípulo de Jesús? Y por último, podríamos seguir toda la lista. ¿Una persona controladora puede ser discípulo de Jesús? Vean esto. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras, ¿cuándo? Mientras andaba con Jesús. Cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo, ser un peleón. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, y ahora escuchen esto, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Aunque no lo dice acá, para llegar a esto de aprender de Jesús, Juan tuvo que reconocer que era un criticón, que era un peleón, que era vengativo. Tuvo que empezar a quebrarse. Pero esto nos da esperanza. Porque si Juan, con todas estas características, fue llamado por Jesús a ser discípulo, tú y yo también hoy estamos acá porque Jesús nos llamó para que seamos discípulos. Este es el perfil de un discípulo. Pero quiero decirte que este perfil nunca lo vas a encontrar en el perfil de un apóstol.
Cuando Jesús te llama a que lo sigas y que seas su discípulo, pero el propósito de Jesús es que llegues a ser apóstol. Y si tú no estás dispuesto a llegar a ser apóstol, vas a terminar colgado de un árbol. El único discípulo que no quiso ser apóstol traicionó a Jesús y no soportó esa traición, terminó colgado de un árbol. Y cuando digo colgado de un árbol no quiere decir que te vas a suicidar, sino que puedes estar colgado de un árbol sentado aquí en la iglesia. Tu orgullo no te permite pedir perdón a Jesús. Tu orgullo no te permite humillarte delante de Él. Y por lo tanto puedes ser un discípulo y tienes todas estas características y Jesús te acepta. Pero si no llegas a pasar por el Calvario con Jesús, no puedes llegar a ser apóstol. Y es el apóstol el que transforma el mundo, no son los discípulos. Los discípulos simplemente caminaban con Jesús. Los apóstoles son los que transformaron el mundo. Y en el propósito de Jesús es que tú y yo lleguemos a ser apóstoles. Si no llegamos a ser apóstoles, no seremos parte de la iglesia. ¿Cuál es el perfil de un apóstol? En vez de ofenderse fácilmente, no presta atención a la ofensa. En vez de ser peleón, es manso. En vez de tener mal genio, es bondadoso. En vez de ser vengativo, da bien por mal. En vez de ser criticón, habla bien de los demás. En vez de ser orgulloso, es consciente de su orgullo. En vez de ser ambicioso, en vez de ser controlador, confía en los demás, y me faltó lo de la ambición. Quiero decirte que Dios tiene un plan con nosotros. Pero para que ese plan se cumpla con nosotros debemos permanecer en Jesús y ahora debemos empezar a tomar decisiones para unirnos con aquellos que no nos gustan. Debemos estar dispuestos a orar con aquel que aquí en la iglesia luchaba por mí, por tener el mayor puesto, así como los discípulos. Como Mateo estaba dispuesto a orar con Simón el Celote, yo tengo que tomar, poniendo de lado toda diferencia y todo deseo de supremacía, estar dispuesto a arrodillarme con mi hermano, que me llevé mal por tantos años, y empezar a orar con él. Y empezar a orar con Él contemplando a Cristo. Y cuando empieza a contemplar a Cristo, esa va a ser la prueba para pasar al apostolado. Cuando yo contemple a Cristo y pase con Jesús por el Calvario y muera a mí mismo y le digo, Señor, yo reconozco que hay un problema enorme en mí. El gran problema no es lo que hago, el gran problema es lo que soy. Yo quiero ser diferente, quiero que tú me controles, quiero que Jesús viva en mí. Soy consciente de mi orgullo, te entrego todo. Cuando eso suceda, seremos apóstoles. Y cuando seamos apóstoles, estaremos preparados para recibir el Espíritu Santo, no para ser transformados, porque ya lo somos, sino para sacudir el mundo. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren, ¿qué? Si quieren ser disciplinados y aprender de Él. Yo te hago una pregunta, ¿quieres ser disciplinado por Dios? Es necesario que aprendas a permanecer con Él en las pruebas. ¿Y sabes cuáles son las mayores pruebas que vas a tener? Que te vas a cruzar con gente que te haga la guerra y tú vas a tener que ser como Cristo, a pesar que te hagan la guerra. Porque tú no sigues a un terrorista, tú sigues a un humilde carpintero. Y vas a tener que, cuando te tiren piedras, vas a tener que agarrar esas piedras y ponerlas al lado tuya y levantar la vista al cielo y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mayor prueba. La mayor prueba que tú tienes que pasar y que yo, es la muerte a mí mismo. Y para que muera yo en mí, tiene que vivir Cristo en mí. Tiene que resucitar Cristo en mí. Tengo que vivir para Él. Vuelvo a repetir. Dios toma a los hombres tales como son. Son los elementos con los elementos humanos de su carácter y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Tú y yo no somos perfectos, pero si permanecemos en Cristo, nos vamos a parecer a Él. Vamos a ir siendo transformados a su imagen. Termino con la
oración de Jesús, que dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando estemos unidos, aquí, no con la iglesia de College de la Americana, con la iglesia, cuando estemos aquí unidos, esa va a ser la mayor campaña evangelística que tengamos. Cuando tú estés unido con tu esposa o con tu esposo, a pesar de los problemas que tiene, que dice: ¿por qué me casé con esta? O algo por el estilo. Cuando tú estés unido con tu esposa y con tu esposo, ese va a ser el mayor testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Esa es tu mayor campaña misionera. Cuando tú estés dispuesto a dejar las diferencias de lado, cuando tú estés dispuesto a orar con aquella persona y contemplar a Jesús, hacer de Jesús el centro, olvida de ti mismo, deja de dolerte por lo que te hacen, deja de pensar en ti, deja de pensar en tus ofensas, empieza a pensar en Cristo, y cuando empieces a pensar en Cristo, empieces a contemplarlo a Él, vas a encontrar un humilde carpintero que cuelga de una cruz, pero que ya no cuelga, pero que ha resucitado, pero que colgó en una cruz y que lleva por ti las heridas por la eternidad. Y si Él está dispuesto a llevar las heridas que tú le causaste por la eternidad, ¿quién eres tú para rechazar las heridas que te hicieron cuando las vas a llevar hasta la segunda venida de Cristo solamente? ¿Por qué estás tan centrado en tus heridas y no puedes perdonar a aquel que te las hizo? Es necesario que permanezcamos unánimes. Es necesario que tomemos una decisión incómoda. Por más que no querramos hacerla, en el nombre de Jesús nos arrollemos a orar con aquel que nos ha causado daño, que nos arrodillemos a orar con aquel que no nos gusta, que nos arrodillemos a orar con aquel que habló mal de nosotros. Es allí que se va a quebrar tu orgullo, por medio de la obra del Espíritu a través de Jesucristo. ¿Estás dispuesto a pasar por esa disciplina? Si estás dispuesto a pasar por esa disciplina, estoy seguro que no dentro de mucho tiempo vamos a ver el poder de Dios manifestándose a través de esta iglesia. Que Dios nos bendiga.